Buenos días y bienvenidos a este especial de fin de año con los hechos más importantes que fueron noticia en Colombia en este 2014 que ya termina hoy. Comenzamos con una serie de atentados que realizaron las FARC en el país mientras se desarrollaba el segundo año de negociaciones en La Habana para un eventual proceso de paz. Entre los ataques terroristas de esta guerrilla hubo uno que conmocionó al país y que terminó con la muerte de una bebé indígena de tan solo 2 años de nacida. En el hecho que ocurrió en el municipio de Miranda, Cauca, la mamá de la menor sobrevivió a pesar de la gravedad de las heridas. Pese a los diálogos de paz que adelanta el gobierno del presidente Santos y el secretariado de las FARC en La Habana, miembros del grupo armado en Colombia siguen atentando en contra de la población civil. En uno de los hechos más lamentables y que puso a tambalear el proceso de paz antes del secuestro del general Alzate, fue el atentado que guerrilleros perpetraron en contra de un puesto de mando del ejército en Miranda, Cauca. Los subversivos lanzaron 3 artefactos explosivos denominados tatucos. 2 de ellos cayeron en la vivienda de una familia, dejando como saldo una menor de 2 años sin vida y con graves heridas a su madre. El sistema informativo de las mañanas con uno obtuvo en exclusiva las declaraciones de la mamá, minutos antes de ingresar al quirófano. Una bomba a la casa cayó. ¿Ustedes qué estaban haciendo en ese momento? Durmiendo, ya está acostado ya. Grandes tensiones se vivieron al conocerse la aparente alianza del Frente 58 de la guerrilla de las FARC con el clan Úsuga. Esto a raíz de la emboscada de la que fue objeto un camión de la policía en donde se transportaban varios uniformados. En el atentado fallecieron 7 miembros de la policía y 5 más resultaron heridos. Los hechos ocurrieron en Puerto Libertador y Tierra Adentro en Córdoba. Los lugareños días antes del atentado denunciaron haber escuchado ráfagas de fusil, como si se trataran de enfrentamientos de grupos al margen de la ley con tropas del ejército, a lo que el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, el coronel Carlos Vargas, desmintió. No, para nada, es una actividad de esas que habían venido adelantando los integrantes de las FARC, como acciones armadas, terroristas de oportunidad, pero no tiene nada que ver con banda criminal o ninguna alianza específica en ese orden de ideas. Pero después de presentarse el atentado, el mismo presidente de la República, Juan Manuel Santos, confirmó la alianza de las FARC con las BACRIM denominado Plan Pistola. En un ataque que según la policía fue hecho por el Frente 58 de las FARC en compañía con el clan Úsuga, esa BACRIM, han sido asesinados 7 policías. Es un ataque cobarde que merece el repudio de todos los colombianos. Por otro lado, 2 nativos de la comunidad nasa del sur del país fueron asesinados por miembros de la guerrilla de las FARC cuando quisieron desmontar una pancarta alusiva al abatido jefe guerrillero Alfonso Cano. Las autoridades de los cabildos del Cauca condenaron a los 8 guerrilleros involucrados en la muerte de los 2 nativos. Entre los retenidos se encontraban 2 menores de edad de 14 y 17 años. En menos de 72 horas fue condenado alias Fercho a 60 años de prisión por ser el autor intelectual del asesinato. A los otros 5 milicianos se les condenó una pena de 40 años. Alias Fercho queda condenado 60 años en calidad de guardado en un centro penitenciario. Mientras que a los menores se les dieron 20 fuetazos y esperan a que cumplan la mayoría de edad para enviarlos a la cárcel de Popayán, en donde existe un pabellón custodiado por la Guardia Indígena. Uno de los últimos atentados perpetrados por este grupo guerrillero fue la incursión de por lo menos 20 hombres del Frente 29 de las FARC en la isla Gorgona en el Pacífico. Los subversivos sorprendieron a los policías que custodiaban la zona, puesto que fueron atacados con tatucos y ráfagas de fusil desde 2 lanchas en donde se transportaban los guerrilleros. El coronel Ramiro Peláez, comandante de la policía del Cauca, explicó cómo fue el ataque en donde murió el teniente John Álvarez Suárez, comandante de la isla, y 6 más quedaron heridos. El sitio donde se encontraba nuestro personal queda muy cerca de la playa y básicamente por este mismo sector emprendieron la huida. Y Delfonso Forero Corredor, uno de los uniformados que sobrevivió al ataque, narró los momentos como guerrilleros de las FARC remataban a sus compañeros. Además, contó cómo se salvó él del ataque. En el momento que nos iban a rematar, que fue lo que me dijeron y les escuché, porque la detonación de las cargas, los oídos no oigo muy bien. Estaban rematándonos y habían 4, uno que estaba con una linterna verificando qué policías estábamos y los remataban. Según reveló en los últimos días el Partido Centro Democrático, en los 2 años del proceso de paz se han generado 792 atentados por parte de la guerrilla de las FARC, de los cuales han muerto 104 civiles y 635 miembros de la fuerza pública.
La capital del Valle del Cauca registró este año la tasa más alta de muertes violentas y convirtió a Cali en la ciudad más peligrosa del país. También obtuvo el triste récord de tener el fin de semana más violento del año. En solo 48 horas, 20 personas perdieron la vida a manos de sicarios y durante los primeros meses del año, según reportaron las autoridades, al menos una mujer fue asesinada al día. En la ciudad de Cali, la violencia se incrementó considerablemente durante el 2014. A lo largo del año se presentaron diferentes actos sicariales, robos a entidades bancarias, además de registrarse el número más alto de muertes violentas en contra de las mujeres. En el sector de La María, al sur de Cali, se protagonizó una masacre perpetrada por presuntos integrantes del clan Úsuga, en donde asesinaron a 8 personas que permanecían en una finca del sector. Dentro de las víctimas mortales estaba el jefe de finanzas de la misma banda, Julio César Paz, alias JU. El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Huber Pinilla, aseguró que el predio en donde se perpetró la masacre entró en extinción de dominio y no es la primera vez que suceden hechos similares dentro de esta finca. Los orígenes ilícitos de estos inmuebles es lo que ha dado lugar a partir del hecho doloroso de comienzos del mes de octubre de este año ocurrido en este inmueble, de este proceso judicial que se está materializando hoy con su ocupación. Dentro de las investigaciones que adelantó la Fiscalía General de la Nación, se logró dar con el paradero de Yulasi Gamboa Castiblanco, alias El Oso, Jaime Castiblanco Nieto, alias Ojo Dormido, y Nadia Juliana Gudelo, alias La Nana, quienes presuntamente fueron los encargados de perpetrar la masacre. Días después, las autoridades capturaron a Gustavo Palomino Araujo, alias Camilo, quien es señalado de ser el cerebro de la masacre. Además de esto, en la ciudad de Cali se perpetró un robo como de película. Los hechos se presentaron cuando el joven John Anderson Sá, de 25 años de edad, pretendió asaltar una sucursal del Banco de Bogotá, ubicada al sur de la capital del Valle. El hombre entró a la entidad bancaria sobre las 7 de la mañana cuando apenas ingresaba el primer funcionario y fue retenido por todos los empleados cada vez que llegaban a su lugar de trabajo. Dentro de los prisioneros del asaltante estaba el guardia de seguridad del lugar, a quien se le despojó de su arma de fuego. Las autoridades, al percatarse de los hechos, rodearon la zona y montaron todo un operativo digno de una película de Hollywood. Por las calles de Cali se veían más de 50 uniformados, entre ellos efectivos del Gaula, la Sijín y hasta francotiradores en las terrazas aledañas al lugar. Él manifiesta al abogado defensor pues que estuvo viendo una película en donde pues hay unos hechos más o menos similares y que le pareció fácil realmente coger un arma e ingresar a un banco. Hay que aclarar que el arma era neumática, el arma no era de fuego. Entonces, pues todo esto lo va a tener la defensa como atenuante para el tema de la conducta. John Anderson Sá, quien tenía en su poder un arma de juguete, pedía como requisito para dejar salir a los rehenes una camioneta blindada para poder huir del lugar. Cali también presentó el fin de semana con más homicidios en todo el país en el 2014. 20 personas fueron asesinadas en diferentes hechos como riñas callejeras, ajustes de cuenta y víctimas de hurto entre viernes y domingo. En Cali, hablar de 20 muertes violentas entre el día viernes y el día domingo es una cifra de verdad escandalosa. No son hechos aislados que responden como a situaciones de convivencia y de seguridad al interior de la ciudad. Tienen unas connotaciones mucho más amplias con relación al crimen organizado. Nos sigue asustando como agentes del Ministerio Público. Yo creo que tanto la Personería Municipal como la Defensoría del Pueblo, a través de su informe de riesgo, y hay una alerta temprana en la ciudad de Santiago de Cali. También se registró un alza en el número de homicidios en contra de las mujeres en toda la ciudad, pues en los primeros meses del año, al menos una mujer era asesinada al día. La cifra alarmó a todos, en especial a la iglesia. A raíz de esta ola de violencia, cientos de caleños salieron a las calles en una vigilia citada por la Iglesia Católica pidiendo que no se sigan repitiendo estos hechos en la ciudad. Me parece una manifestación muy bonita, un apoyo a la comunidad, que nos sentimos pues un poquito tristes con lo que está ocurriendo y que Dios perdone a todas estas personas que están cometiendo estas locuras. Pese a esto, en los últimos días el presidente del Consejo de Cali anunció una importante reducción en la tasa de homicidios de la ciudad, de acuerdo con lo registrado el año pasado. Según Fabio Arroyave, el número de muertes producto del sicariato, peleas callejeras y víctimas de hurto bajó hasta un 27%. Los caleños sentimos que hoy tenemos bandas organizadas que están actuando de forma conjunta. Encontramos que son bandas que tienen alta tecnología, que tienen en su poder recursos que provienen del microtráfico y de la microextorsión. Frente a las cifras, las autoridades de la ciudad tendrán que seguir combatiendo contra las bandas criminales que tienen presencia en la zona.
A finales de septiembre terminó la historia de las torres del conjunto residencial Space en la ciudad de Medellín. 200 kilogramos de indugel bastaron para demoler las últimas 4 torres que quedaban en pie un año después de la tragedia de la Torre 6 en la que perdieron la vida 12 personas. Sin embargo, los líos jurídicos para la constructora Lérida CDO no terminan. La Fiscalía le imputó cargos a la gerente de la firma, mientras que muchos de los propietarios aún reclaman indemnizaciones. El dilema de cientos de residentes del conjunto residencial Space, ubicado en uno de los sectores más exclusivos de Medellín, sobre el futuro de la edificación, terminó con la orden de implosión de las 4 torres que quedaron en pie. Se ejecutará la orden del inspector de policía de la demolición de las torres 1 a la 4 del edificio Space, asumiendo la garantía del costo total de esta demolición, que es aproximadamente 1.500 millones de pesos. Cumpliendo la orden de la alcaldía, fueron evacuados 100 metros a la redonda del edificio y sobre las 9 de la mañana, tal y como estaba previsto, sonó la alarma que anunciaba el final del polémico complejo residencial y el que tantos dolores de cabeza le causó a sus residentes. 6 segundos duró la implosión de las 4 torres. Los dueños de los apartamentos que ya no existen esperan que los directivos de la constructora CDO les respondan por el 100% del dinero invertido en el conjunto residencial. La tragedia pudo haber sido peor de no ser por la alerta que emitieron funcionarios de emergencias de Medellín después de identificar diferentes fallas de la estructura. Estos recomendaron a los residentes de la Torre 6 evacuar el edificio por seguridad. El grupo de técnicos con el que se realizó la evaluación vimos evidencias estructurales que llevaron a tomar esta decisión. Pese a esto, Jorge Aristizábal, quien es diseñador estructural y asesor de la constructora responsable del complejo residencial, aseguró que las grietas que presentaban varias de las torres no significaban ningún peligro para los residentes, en especial para los de la Torre 6. Se presentó un evento, un elemento puntual de la estructura que estamos trabajando en su reparación, pero no implica en absoluto ningún peligro de colapso del edificio, ni de seguridad para las personas, ni pasó nada pues de que lamentar. Justamente un día después de estas declaraciones y de la evacuación voluntaria por parte de los residentes de la torre, esta se desplomó. Después de conocerse el fatídico desenlace de la última torre de este prestigioso conjunto residencial, el gobierno se pronunció frente al hecho, anunciando una investigación para esclarecer las verdaderas fallas de la estructura. Exigir que se adelanten las investigaciones del caso para determinar las responsabilidades que dieron lugar a este evento. Con el desplome de la Torre 6 también se produjo un daño en la edificación número 5, hecho que sembró temor en los residentes de las otras 4 torres. Muchos de ellos resolvieron evacuar voluntariamente sus viviendas. Todo esto puso en el ojo del huracán a la constructora Lérida, quien era la responsable de este conjunto, pues muchas de sus construcciones, todas relacionadas en el ámbito residencial, presentaban fallas muy parecidas a las del Space. Durante la recolección de escombros se evacuó varias veces al personal encargado de esta tarea por el peligro inminente que presentaba la torre continua a la que se desplomó. Por esta razón y la inestabilidad de la misma, las autoridades ordenaron la implosión de la Torre 5 del edificio Space. Esta se cumplió el 27 de febrero de 2014. La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al gerente de la constructora Lérida por su presunta responsabilidad en la muerte de 11 personas que fallecieron al momento del desplome de la torre del complejo residencial. El implicado se declaró inocente al cargo de homicidio culposo. El cierre temporal de los puentes internacionales en la frontera con Venezuela por orden del presidente Nicolás Maduro ocasionó varias manifestaciones y protestas por parte del gremio transportador. Las medidas de control extremo del gobierno venezolano para combatir el contrabando terminaron perjudicando a los colombianos que viven en la frontera, como fue el caso de 2 mujeres que fueron arrestadas y encarceladas en Venezuela por supuesto contrabando. La primera de ellas venía de hacer mercado en el vecino país y la segunda venía con medicinas que le habían donado para ayudas médicas en La Guajira. El 11 de agosto del 2014 entró en vigencia el cierre temporal de la frontera colombo-venezolana en horas de la noche por parte de la Guardia Venezolana, obedeciendo la orden dada por el presidente Nicolás Maduro. La medida fue tomada por el mandatario del vecino país, argumentando que si se controlaba el comercio ilegal y el contrabando que se presentaba entre las 2 naciones. Los primeros en reaccionar frente al cierre del paso internacional de 10 de la noche a 5 de la mañana fue el gremio de los transportadores. Estos mostraron su inconformismo frente a la decisión, pues esto, según ellos, bajaría las exportaciones e importaciones entre las 2 naciones. Si eso fuera una medida real, que el cierre de una frontera por un tiempo determinado, por 12 horas diarias, dura 24 días o 30 días, se fuera a acabar el contrabando, todas las fronteras en el mundo harían eso. A su vez, el gremio de comerciantes del norte de Santander también mostró su desacuerdo frente a la decisión que tomó el gobierno de Venezuela, argumentando que sus ventas se redujeron pronunciadamente por el cierre del paso fronterizo. Nosotros como comerciantes ir a aprobar una medida de esas porque nos favorece en el sentido de que controlan el contrabando,
pues sería apoyar una medida retrógrada. Es que prácticamente estamos volviendo a copiar lo del muro de Berlín, cerrar la frontera para que tengamos convivencia entre los dos países, de manera que de ninguna suerte nosotros podemos apoyar una medida de estas. Las manifestaciones por parte de las personas que no estaban de acuerdo con el cierre no se hicieron esperar. En varias ocasiones el caos se tomó el puente internacional Simón Bolívar, hechos que tuvieron que ser controlados por efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Colombiana y efectivos de la Guardia Venezolana. En estos enfrentamientos fueron incinerados vehículos y motos que son utilizados para transportar a las personas que cruzan de un país a otro. Último llamado a las personas. Semanas antes de conocerse la medida, se había reunido el presidente Juan Manuel Santos con su homólogo Nicolás Maduro. En dicho encuentro no se hizo saber la intención por parte del gobierno venezolano de cerrar la frontera. Pese a esto, y ya cumplido un mes del cierre nocturno de la frontera, el presidente Nicolás Maduro anunció que la medida, que no tenía del todo contento a los colombianos, se extendía por 3 meses más. Y le quiero decir no solamente al pueblo de la frontera, que las voy a prorrogar por 3 meses más a partir del día de hoy, y mañana debe salir el decreto temprano. Gracias al nuevo pronunciamiento del gobierno venezolano, la canciller María Ángela Holguín dijo que la decisión del cierre del paso fronterizo no fue una decisión unilateral. Estas declaraciones las dio en el marco del debate al que fue citada para aclarar la situación y mostrar las medidas que estaba tomando frente al caso. La decisión del cierre de la frontera, nosotros lo hemos dicho muy claramente, fue una decisión unilateral de Venezuela. Fue una decisión que no se contempló en la reunión del 1 de agosto. Días después se conoció el caso de una mujer colombiana que fue retenida en el vecino país acusada de contrabando. Según pudo establecer el sistema informativo de Las Mañanas con Uno, la mujer fue arrestada por integrantes de la Guardia Venezolana cuando ésta pretendía regresar al país con un mercado de 30.000 pesos colombianos. El hijo de la señora le pidió al gobierno venezolano que le permitiera el regreso de su madre, pues esta podría pagar una condena de hasta 14 años de prisión en el vecino país. Ella trabaja. Este no es el único caso de colombianos retenidos en Venezuela por estar presuntamente involucrados en contrabando. También está el de una doctora que, al recibir una donación proveniente del vecino país para su fundación, también fue retenida, además de unos 38 transportadores de carga acusados por lo mismo. Los conductores de carga decidieron entrar en cese de actividades por el cierre nocturno de la frontera de Colombia con Venezuela, pero también alegando que el gobierno no ha hecho mayor cosa para que las personas que están privadas de su libertad en el vecino país, acusadas de contrabando, vuelvan a la nación. 2 ciudades y un departamento fueron noticia en el país este año por la falta de acueducto para garantizar el suministro de agua potable. Yopal, Santa Marta y La Guajira completaron más de 3 años con problemas para que los ciudadanos puedan recibir el preciado líquido. En Yopal de nada han servido los más de 11.000 millones de pesos invertidos en una nueva planta, pues aún no hay acueducto. En el 2014 los ciudadanos de Yopal, Santa Marta y Guajira mostraron su inconformismo frente a la falta de acueducto en sus ciudades, problema que según ellos ya lleva más de 3 años sin una solución por parte del gobierno nacional. Pues han sido 3 años sin agua potable, 3 años de impunidad, 3 años en los que la Procuraduría General de la Nación no ha emitido decisiones desde el punto de vista disciplinario. 3 años en que no hay el primer funcionario que tenga un proceso de responsabilidad fiscal. Los lugareños realizaron plantones y cerraron varias calles de sus ciudades para protestar a la situación que vivían, pues el recibo del agua llegaba mensualmente pese a que no contaban con el servicio. Esta problemática empezó en mayo de 2011, pues un derrumbe en el Cerro Buenavista acabó con la planta de agua potable, dejando a más de 170.000 habitantes sin el suministro del preciado líquido. Pues para tener agua potable a mí, se me dificulta. Me toca ir a recoger allí a la carrera 16 o a la 17, que es por donde pasan los carrotanques, ir a traer por canecadas. La empresa de acueducto de Yopal en junio del mismo año declaró la situación de emergencia en la ciudad. Días después, la alcaldía también declaró la emergencia sanitaria. Un año más tarde, la misma empresa de acueducto y alcantarillado de Yopal declaró el estado de emergencia por desastre natural. Pero 3 meses después, la alcaldía nuevamente declaró la emergencia en la ciudad. Esta vez fue calificada como calamidad pública. Para el momento ya habían transcurrido 2 años de no contar con agua potable y los ciudadanos alegaban la falta de atención por parte del gobierno. Otra cosa que pasa en los carrotanques por allá cada 8 días, a veces uno está trabajando, no puede uno coger. No es suficiente los carrotanques que están mandando para acá, para la ciudad. Por su parte, este año el veedor de Yopal, al ver la situación que viven miles de personas que no cuentan con el servicio de agua potable, hizo un llamado al pueblo para realizar una desobediencia civil. Esto con el fin de hacer un llamado de atención al gobierno nacional. En este momento no sentimos que la Procuraduría haya de pronto tomado determinaciones que necesite el pueblo yopaleño, porque pues de nada sirve de pronto que se den baños de agua tibia y que no se solucione el problema.
El acueducto también se pronunció frente a la problemática por la que pasaban los lugareños. Diana Moreno, vocera de la empresa, dijo que seguían trabajando para restablecer el servicio a toda la ciudad. Seguimos trabajando en la búsqueda de una solución definitiva. Por el momento estamos con el plan de contingencia suministrando a través de la red el agua en la medida que tenemos unos buenos caudales en la tablona, si no nos toca hacer restricciones, pero el agua potable y tratada la estamos suministrando con carácter gratuito a través de los carrotanques. También aseguró que el problema es más difícil de solucionar porque cada vez crece la ciudad y esto dificulta el restablecimiento del servicio del preciado líquido. Es importante aclarar que la ciudad, según nuestros censos, va mucho más allá de los 150.000 habitantes, sigue creciendo. Por lo tanto, pues cada vez tenemos más demanda de agua. Adicional, pues la gente, por las mismas situaciones que hemos vivido, han hecho una serie de tanques y cosas que hacen que suministrar el agua por red cada vez tenga más demoras, puesto que mientras que las personas llenan los tanques, pues hace que pasar de un sector a otro se nos demore un poco más la posibilidad de prestarle servicios a toda la ciudad. Estas declaraciones las dio después de conocerse que la alcaldía de Yopal contratará en 2013 una planta modular por cerca de 11.000 millones de pesos. El problema fue que en diciembre del mismo año el tanque principal de dicha planta colapsó, dejando nuevamente sin agua a la ciudad. En Santa Marta los ciudadanos mostraron su inconformismo frente a las fiestas del mar que se realizaron del 7 al 10 de agosto, pues la ciudad también presentaba problemas de desabastecimiento de agua potable. Los lugareños decidieron protestar el 29 de julio, día en que se celebraron los 489 años de Santa Marta, argumentando que para realizar las fiestas del mar la alcaldía tuvo que gastar una gruesa suma de dinero, que según ellos podría ser utilizada para la creación de un acueducto nuevo en la ciudad. Los virus y enfermedades también fueron noticia en el país. El chikungunya afectó a varias regiones, sobre todo de la costa caribe. Según el Instituto Nacional de Salud en el país, al menos 17.000 personas fueron contagiadas con este virus. Otro caso que llamó la atención de la opinión pública fue el del virus del papiloma humano, luego que se conociera varios casos en el municipio del Carmen de Bolívar, donde algunas jóvenes comenzaron a enfermarse, al parecer por una reacción a la vacuna. El gobierno nacional aseguró que las vacunas no eran perjudiciales para la salud. Sin embargo, los casos de estudiantes desmayadas siguieron aumentando al tiempo que sus familiares pedían explicaciones. Varios problemas tuvieron que vivir los padres de familia de las niñas del Carmen de Bolívar por la decisión del Ministerio de Salud de aplicarles la vacuna en contra del virus del papiloma humano a temprana edad. La intención del ministerio era evitar que la infección pudiese aparecer en las niñas que no habían empezado su vida sexual. Por esta razón, solo era aplicada a menores de 9 a 13 años de edad. Pero la vacuna no reaccionó en el cuerpo de las niñas como lo esperaban las autoridades. Las niñas empezaron a presentar síntomas como desmayos repentinos y dificultades para caminar con normalidad. Pese a esto, se empezó a generar una emergencia en los puestos de salud del municipio, pues eran tantas las niñas que llegaban con estos síntomas que los médicos no dieron lugar ni abasto. A pesar de los quebrantos de salud que presentaban las menores, las quejas de los padres de familia no se hicieron esperar. Muchos de ellos culpaban la vacuna. Le ha pasado 7 veces con la de ayer. Ayer a las 5 de la tarde la llevo al hospital y en el hospital no me fue atendida mi hija. Desmayada, con dolor en las piernas, dolor de cabeza. Y una doctora me la miró y siguió su camino muy campante. La van a acostar en una cama y resulta que en la cama habían 2. La Defensoría del Pueblo del Carmen de Bolívar también se pronunció frente al caso de las cientos de niñas que estaban presentando quebrantos de salud, argumentando que ya estaban adelantando junto al Gobierno Nacional las investigaciones pertinentes para saber la verdadera causa de los quebrantos de salud de las niñas. En este momento están investigando los médicos eso, confiamos en que las respuestas del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud van, así como la presencia acá del doctor Uribe, que es una persona que conoce el tema, pueda dar los resultados en relación con el tipo de enfermedad, de padecimiento. Lina Trujillo de la Asociación Colombiana de Oncología se pronunció frente al procedimiento de la vacuna y la importancia de la misma. Los ginecólogos del país apoyamos enormemente los pasos certeros que da el Ministerio en este momento en la prevención del cáncer de cuello uterino, no solamente con la introducción de la vacuna de VPH para nuestras niñas, sino también con todos los pasos en la introducción de nuevas herramientas de prevención y de diagnóstico oportuno de la enfermedad. Por su parte, el Ministerio de Salud dijo que la vacuna era segura para las niñas, además de practicárseles una serie de exámenes que muestran plomo en sus cuerpos. Y hay varios factores que nos parecen importantes. Un primer factor es el asunto que tiene que ver con los riesgos ambientales que existen. Tenemos evidencia de que existe 2 niñas que tienen un examen positivo por plomo y a esas 2 niñas se les está haciendo el respectivo examen en este momento, ya es positivo. De aquí en adelante se recogieron muestras de 236
6 niñas. Pero los padres de familia reaccionaron asegurando que no confían en el gobierno. Al gobierno nacional que dé la cara, que haga frente a esta situación. Nosotros queremos solución, no queremos paños de agua tibias, no queremos reuniones. ¿Para qué reuniones? Mientras nos estamos reuniendo, nuestras niñas deteriorándose allá adentro en el hospital. En los últimos días la población del Carmen de Bolívar, en especial los padres de familia de las menores afectadas, realizaron protestas y plantones para exigirle al gobierno nacional que actúe, pues ya son más de 6 meses desde que se presentaron los quebrantos de salud de las niñas. Otro de los problemas generados por las enfermedades en Colombia fue la llegada del virus del chikungunya, pues este es transmitido por un mosquito que se reproduce en los emposamientos de agua, además de las altas temperaturas que se presentan en la costa. El virus de chikungunya se transmite a través de la picadura de mosquitos. El mosquito que lo hace son mosquitos del género Aedes, y en Colombia existen mosquitos del género Aedes porque es el mismo vector, el mismo mosquito que transmite el dengue. Hace pocos días se conoció el dramático caso del barrio Luis Carlos Galán en Santa Marta, pues según los habitantes en este popular sector, aproximadamente son 350 familias que están infectadas con el virus. Según informó el Instituto Nacional de Salud, se han presentado más de 17.000 casos del virus en todo el país, de las cuales aproximadamente unas 10 personas han muerto por este virus. Otro de los hechos más importantes en el país fueron la serie de acontecimientos trágicos que enlutaron al departamento del Magdalena. El país se conmovió con la tragedia del bus de fundación en el que perdieron la vida 33 niños cuando el vehículo se incendió en el momento en el que los menores asistían a un culto religioso. Meses después, un rayo les quitó la vida a 11 indígenas de la comunidad Wigua en la Sierra Nevada de Santa Marta. En el mismo lugar, a los pocos días, una luz de tierra sepultó a 4 personas de una misma familia. En el departamento del Magdalena se presentaron los hechos más desafortunados en todo el país en 2014. 2 tragedias bastaron para enlutar al país. En esta oportunidad las víctimas fueron menores de edad e indígenas de la región. El 18 de mayo de 2014, sobre el mediodía, Fundación Magdalena se vistió de luto después de conocer que un bus de transporte escolar se incendiara con aproximadamente 50 niños en su interior. Muchos de los habitantes del sector que presenciaron el hecho intentaron socorrer a los menores, pero su lucha fue en vano, pues 33 de los niños murieron calcinados. Testigos del lamentable episodio aseguraron que la buseta en donde se transportaban los menores estaba en malas condiciones. Además, que el conductor del bus, identificado como Jaime Gutiérrez, manipuló indebidamente el vehículo, causando la conflagración dentro del mismo. Los niños entre 4 y 12 años de edad poco pudieron hacer para salvar sus vidas. Cuando llega el señor ahí, esa parte de la buseta se le apaga porque quedaba sin gasolina y comenzó a echarle gasolina con los niños adentro. Los niños que lograron salir con vida del bus ratificaron la versión dada por los testigos del incidente, pues ellos aseguran que el conductor llevaba una pimpina de gasolina y esta fue la que inició el fuego. Gutiérrez, al percatarse del incendio, corrió y no ayudó a salir a los niños del autobús. Por su parte, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, se refirió a los hechos y mostró su apoyo a las familias de los menores que perdieron la vida en el incidente, igual que a los padres de los menores que quedaron heridos. Una tragedia que no ha debido suceder. 31 niños que perdieron la vida, un número también muy importante de niños que están heridos. Según las autoridades, el conductor del bus en donde se transportaban los menores que viajaban hacia un retiro espiritual convocado por la iglesia fue detenido y días después también fueron capturados Manuel Ibarra, pastor de la iglesia, como responsable de la contratación del vehículo. Alfredo Cruz Esquea, quien es el dueño del automotor, fue capturado en el estado Zulia, en Venezuela, luego de que las autoridades colombianas solicitaran su detención por medio de una circular azul de la Interpol. Mauricio Ramírez, abogado de los detenidos, explicó los cargos que se le imputaron y cuáles son las estrategias que la defensa utilizará frente a los acusados. Se formuló imputación por el delito de homicidio, la modalidad de dolo eventual en concurso homogéneo. No se allanaron a los cargos ninguno de los dos. La estrategia del abogado parece dar frutos frente a la justicia colombiana, pues hace un mes el juez único de Fundación dejó en libertad a Cruz Esquea argumentando que el dueño del bus no estaba presente en el lugar de los hechos y no dio la orden de abastecer el vehículo con gasolina. Otra de las tragedias que enlutó al país y que se presentó en el departamento del Magdalena fue la de los 11 líderes de la comunidad indígena Wigua. El 6 de octubre, las máximas autoridades de la comunidad que habita la Sierra Nevada de Santa Marta se reunían en una choza para discutir temas como la salud y la educación para todos los nativos, pero al caer la noche una descarga eléctrica destruyó el recinto donde se encontraban reunidos. Dentro de la comunidad había una reunión y en esa reunión estaban haciendo una reunión de la cuenca con todas las autoridades, mirando el tema de la educación, de la salud y
algunas actividades que van a realizar en la cuenca, pero lamentablemente en la noche cayó un rayo y según el reporte hay 15 muertos y 17 heridos. Los 18 nativos que quedaron heridos fueron remitidos a centros asistenciales de Santa Marta. El pueblo Wiwa no se había recuperado de la tragedia cuando un nuevo caso los enlutaba. En la misma sierra, una luz de tierra sepultó a 4 miembros de una familia. Los cuerpos de los indígenas que fallecieron a causa del rayo fueron dejados en la misma choza en donde perdieron la vida, tal y como lo dictan sus tradiciones. El pueblo entero se marchó de su asentamiento sin saber con exactitud en qué lugar de la Sierra Nevada de Santa Marta levantarán su nuevo pueblo. Las sequías también fueron noticia en el país. En los primeros meses del año, en departamentos como Casanare y La Guajira vivieron las inclemencias del verano ocasionadas por el fenómeno del Niño. La ola de calor que azotó a gran parte del norte y oriente del país ocasionó una mortandad de animales jamás registrada en el país. En los primeros meses del 2014 se presentó una de las peores sequías en todo el país. Las zonas más afectadas fueron el Casanare y La Guajira, en donde pasaron semanas y no caía ni una sola gota de agua. Los más afectados por esa ola de calor que azotó el norte del territorio nacional fueron los animales, pues muchos de ellos murieron por falta de agua y de comida, pues según dicen los lugareños, en la zona no llovía hace meses. Pasó diciembre de este año que pasó y de ahí no ha vuelto a llover. O sea, ya vamos a completar un año completo de que aquí no se ven lluvias. Esta problemática que enmarcó todo el país hizo que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, convocara un consejo de ministros para analizar la fuerte situación por la que atravesaba el pueblo colombiano. Pese a esto, los pobladores del sector no se hicieron esperar e hicieron un llamado al gobierno, pues según ellos la problemática ya estaba afectando a la salud y muchos ya estaban perdiendo el único recurso económico con el que contaban, pues su sustento era la ganadería. Pues nosotros como estamos olvidados por aquí, pero nosotros debemos pedirle al gobierno, no sé, el gobierno será que pidiéndole los escuchará. Entonces debemos pedirle al gobierno que los ayude en esta sequía del fenómeno del Niño. La Guajira fue uno de los departamentos más afectados por la sequía. La asesora de gestión de riesgos hídricos de la región aseguró que la problemática estaba fuera de control. La entidad estaba angustiada por esta situación. Porque son cuerpos de agua que dependen, que el consumo humano depende de estos cuerpos de agua. Adicionalmente, algunas actividades productivas importantes. El embalse del Guájaro soporta mucha actividad productiva del sur del departamento y prácticamente la reserva de agua que tiene el sur. Por su parte, también se pronunció Corporinoquía, quienes reforzaron las declaraciones dadas por la gestión del riesgo hídrico, además de argumentar que la falta de agua en La Guajira se da también por la presencia del desierto de Riohacha. La problemática es un poco crítica, tenemos un nivel de sequía muy alto. Nosotros estamos hoy haciendo una reunión con la unidad de gestión del riesgo departamental para tomar unas acciones inmediatas de qué podemos hacer, y en eso estamos trabajando, pero no hay que desconocer que es que el sector tiene un área desértica. Días después de presentarse la emergencia en el Casanare y La Guajira, los lugareños decidieron salir a las calles para protestar, argumentando que el gobierno no estaba actuando como debería para ayudarlos. La manifestación, que inicialmente era pacífica, se convirtieron en desmanes protagonizados por estudiantes de la Universidad de Riohacha y diferentes transportadores del departamento. Estamos haciendo esto porque ya estamos cansados que el pueblo esté marginado en todo, con la luz, con el agua, con todos los servicios. El presidente de la República se dirigió a la zona para apoderarse de la situación. Dijo que no abandonaría a las familias ni todas las personas que se vieron afectadas con esta fuerte sequía. Este problema es un problema que nos va a afectar mucho más hacia el futuro. Estamos viendo cómo podemos mitigar el efecto del Niño. El Niño se está incubando. Todos los colombianos se apersonaron de la grave situación por la que pasaban los pobladores de estos departamentos. Tanto así que por medio de las redes sociales se empezó una campaña para la recolección del preciado líquido. Miles de personas se acercaron a los puntos de entrega. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Armenia fueron unas de las ciudades que participaron en esta campaña. La Fuerza Colombiana también se unió a la iniciativa. Estos fueron los encargados de transportar el preciado líquido a las zonas que lo necesitaban, pues a estos lugares solo llegaban carrotanques cada 15 días.